Muy bien. Qué lindo, ¿verdad que sí? Cuando uno sabe que el Señor sigue obrando, no solamente en mi vida, en mi familia, no solamente en la iglesia, sino que también Dios sigue obrando allí afuera, donde hay personas que están todavía en necesidad y que le quieren decir al Señor, Señor, yo me rindo a ti, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Muy bien, en este momento yo quisiera invitarles a ustedes a que pudiéramos tener una oración y podamos, ¿verdad?, meditar en la palabra de Dios por unos minutos. ¿Podemos orar, por favor? Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque estamos el día de hoy aquí con el deseo de adorarte, pero sobre todo con el deseo de ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, ahora vamos a abrir las Sagradas Escrituras y queremos pedirte que tú nos ayudes a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién está excluido? El texto está diciendo, número uno, seguid significa procura, sé intencional. Nosotros hoy en día a veces decimos, oh, yo quiero hacer tal cosa. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero a partir de mañana levantarme más temprano. Pero a pesar de que desee hacer eso, hoy me acosté a las 2 de la mañana. ¿Podré levantarme mañana a las 5 de la mañana? Muy difícil, no es que no puedo, pero es muy qué. Así que el texto está diciendo es, no solamente desee tener algo, sino que persíguelo, procúralo, sé intencional en lograr lo que tú deseas. En este caso es, sé intencional en tener paz con todo el mundo. En otras palabras, que tu relación con las personas que te rodean sea que buena, que sea buena. Pero el texto añade algo más. No solamente buscar la paz, ¿qué más hay que buscar? Noten lo que el texto hace. Primero es, busca relacionarte de una manera adecuada y propia con tus hermanos, con tu prójimo, con las personas que te rodean. Pero también dice, de manera vertical, busca cómo resolver tu vida con quién. Con Dios. Y me llama la atención cómo el apóstol aquí que escribió esta carta, ya sea el apóstol Pablo o otro escritor, la carta no nos dice quién la escribió, me llama la atención cómo pone primero el argumento. Arregla tus cosas con la humanidad y después. Y miren por qué me preocupa. Porque cuando uno lee los mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más importante? No, a Jesús le preguntaron y Jesús respondió. Muy bien. ¿Y el segundo mandamiento? Noten, la Biblia dice, dale a Dios el primer lugar y después, ¿qué hace también? Pero aquí Pablo invierte el proceso, dice, arregla tu vida con lo que te rodean, con tu prójimo y también, ¿qué?
¿Dónde les recuerda a ustedes ese patrón en la Biblia? ¿Ustedes recuerdan un caso similar en la Biblia donde el patrón humano va primero y después Dios? Muy bien, un versículo que está en 1 de Juan. Si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Muy bien. Otro pasaje que ustedes recuerdan donde se le da prioridad a la humanidad antes que a Dios. No, estoy esperando por ustedes, no. Ok, una orejita, pero no orejota, ¿ok? Está en el Nuevo Testamento. Ok. Ok, muy bien. Oh, sí, ese mismo era que estaba pensando. Así que me leíste la mente. El caso de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 18. Si tú, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que aquel que mata, aquel que odia a su hermano, ya ha violado el mandamiento. Y entonces sigue diciendo el versículo, si tú tienes algún rencor con tu hermano, ve y soluciona tu problema con él y entonces ven y adora. Porque el que no lo hace, su oración o su servicio no es aceptable. ¿Ok? Y esto es lo que el apóstol aquí está diciendo, el escritor de esto. Arregla tu problema con la humanidad, porque es posible que lo que está pasando en la tierra de manera horizontal está impactando también tu relación con ¿quién? Con Dios. Pero ¿saben qué? Me llama la atención lo que dice la última parte del versículo. Dice lo siguiente: seguid la paz con todo y la santidad. ¿Qué dice la última parte? ¿Cómo vamos a ver a Dios? No podemos entonces experimentar el poder de Dios o ver su presencia si no tenemos ¿qué? ¿Tú te consideras santo? Porque miren el problema, Rafa. Si tú no te consideras santo, si tú crees que no tienes santidad en tu vida, entonces hay un problema serio. Tú nunca podrás experimentar el poder de Dios según este versículo. Porque Dios, para ver a Dios, para manifestarle su presencia, Dios tiene que estar, ¿cómo tiene que estar nosotros? Ustedes recuerdan el caso de Moisés. Dios se le aparece a Moisés, Moisés se quiere acercar. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Papacito, aguántate. Yo quiero relacionarme contigo, pero tú tienes que estar ¿cómo? En santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? Déjeme tal vez buscar algunas cosas básicas antes de decirlo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Busquen ese versículo y díganme qué dice. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Sigue leyendo, 2. ¿Cómo Pablo se refiere a la iglesia de Corintio? Ahora, usted lee Corintios y le voy a decir lo que pasa. Capítulo 1 comienza diciendo, he oído que algunos dicen que yo soy de Pablo, otros dicen que yo soy de Apolo, otros dicen que yo soy de Cefas, que es Pedro. ¿Cómo está la iglesia entonces? Dividida. Eso es del capítulo 1 al 3 va eso. Luego, en el capítulo 5, Pablo comienza diciendo,
he escuchado, versículo 1, que entre vosotros hay cosas que suceden que no deberían pasar. He escuchado un hijo con una madre, cosa que aún en el mundo es abominable. ¿Cuánto más que esté pasando dónde? Y dice Pablo, reúnase en la iglesia ahora mismo, reúnase. Y el versículo 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que sea vivificado en el día del Señor. Noten, esa iglesia que tenía, promiscuidad. Luego van a leer en el 7 que había adoración a los ídolos e incesto y fornicación. Luego van a seguir leyendo y usted se queda, pero ven acá. Y eso pasaba en una iglesia santa. Y no solamente santa. ¿En qué época? En la época de los apóstoles. ¿En la época de quiénes? De los apóstoles. Y miren, hay algo que a muchos de ustedes les ha preocupado. Hay una canción muy famosa de un español, el cantante se llama Marcos Vidal, y él escribe una canción que se llama Buscadme y viviréis. No sé cuántos de ustedes la han escuchado, pero esa canción, Buscadme y viviréis, él intenta en esta canción explicar por qué la iglesia está mal. Y la canción comienza con una queja. ¿No la conocen la canción? Oh, voy a tener que explicarla. Ok. Así que, Eleazar, hazme el favor y por ahí ve Marcos Vidal, Buscadme y viviréis. Yo te digo cómo la pongo, ¿ok? En esta canción, el autor quiere presentar un ideal. Y el ideal es que explicar cómo es posible que Dios se manifestara de manera poderosa en el pasado y hoy en día. Así que la canción es una queja a Dios. Señor, ¿dónde tú estás? Porque yo no veo que tú haces el poder que tú hacías en el tiempo de Jesús. Yo no veo que tú haces lo que tú hacías en el tiempo de Moisés. Yo no veo que los milagros que tú hiciste con Daniel se cumplen. Lo que tú hiciste con David para matar a Goliat, ¿dónde está eso? Y entonces la canción da una respuesta a Dios, que se la voy a dejar de tarea para ahorita, ¿ok? La canción, Dios le responde y él respondiéndole a la queja, ¿por qué es que no pasa esto? Pero yo sé que ustedes al igual que lo que expresa esta canción, en algún momento han pensado, me gustaría ser como Daniel. Hay un himno que dice, ¿verdad que sí? Honra al hombre de valor, ¿verdad que sí? Eso no es hora de cantar. Honra al hombre de valor. Y a veces decimos, yo quiero ser como David, ese héroe. Y pensamos así en esos héroes. Y a veces nos quedamos, ¿puedo yo tener esa experiencia que tuvo Moisés también con Dios? Y esto nos ha llevado entonces a siempre mirar que tú y yo no somos como santos. Pero cuando leemos este versículo, entonces nos preocupamos más porque no somos santos, pero si no tenemos santidad, ¿qué? No podemos ver a Dios. Yo quiero que nosotros podamos ver algo que aparece aquí en particular en los versículos anteriores. Capítulo 12 de Hebreos, el versículo, voy a ponerlo así, versículo, podemos leer desde el 7, tal vez podríamos leer, pero me interesa es el 10 en particular, pero voy a leer el 7 para que sepamos de qué estamos hablando. Dice el texto allí. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ustedes dicen, pero pastor, ¿qué tiene esto que ver? Aguántense. Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no ¿qué? Hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué hacemos ahora?
y viviremos. Ahora el 10, versículo clave. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero ¿quién es este ahora? Dios. Pero para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Noten lo que está diciendo aquí el texto. Dios nos disciplina para que participemos de su... Quiero entonces que se pongan conmigo ahora. El texto dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero yo no tengo santidad, y así que mi preocupación ahora, ¿cómo yo me vuelvo santo? Porque yo quiero ver a Dios. Ahora la Biblia me dice, los padres disciplinan, Dios también disciplina, pero Dios disciplina con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que yo participe de su... Por lo tanto, ¿cómo yo logro santidad? Aquí hay algo interesante que quiero que puedan notar conmigo. La Biblia presenta que yo participo de la santidad de Dios. Para Dios, su santidad es inherente, es parte de Él. Pero yo tengo que, ¿qué? Buscarla. O sea, yo no soy santo, yo soy pecador. Pero cuando yo me asocio con Dios, ¿qué yo soy? En el hebreo la palabra santo, kadosh, y en el griego significa literalmente apartado. El santuario era santo porque había sido apartado para un uso sagrado, especial. Santidad en la Biblia es cuando Dios te saca, te aparta del mundo y te asocia con Él. Y cuando tú te asocias con Dios, como la pandemia se te pega también la santidad. En otras palabras, lo que el texto está diciendo es, tú quieres tener santidad, ¿con quién tú te estás asociando? Porque si tú te asocias con todo el mundo menos con Dios, tú tendrás cualquier otro contagio, pero nunca tendrás el contagio de la santidad. Tú y yo necesitamos más estar en la presencia de Dios para ser contagiados por su santidad. Porque cuando estoy en su presencia, aunque yo no quiera, se me pega. Aunque uno no quiera. De hecho, cuando Pedro intentó negar a Jesús en Mateo capítulo 26, se le acercaron, y en Mateo capítulo 27, ya cuando aparece ya que Jesús va a ser juzgado en el Sanedrín, él está velando, así se queda. Oye, pero tú habla medio... Y le digo la verdad, miren. Yo he experimentado esto, yo no sé ustedes, pero cuando yo llegué la primera vez a mi país, a República Dominicana, después de haber vivido aquí no sé qué tiempo ya, me dice mi hermana, oigan, ¿quién? No me lo está diciendo un vecino, no me lo está diciendo una gente que yo no conozco. Mi hermana se me acerca y me dice, Ronald, tú te escuchas medio raro. Y yo, pero ¿cómo que me escucho raro? No, yo no sé, como que hay algo en tu voz que no se escucha normal. Yo, pero ¿cómo que no me escucho normal? Así que yo hablo. No, tu tono de voz no se oye. Ella nunca me pudo explicar qué era, pero me decía que estaba qué. Y yo, que ahora vuelvo a Dominicana, me quedo. Ustedes también hablan como raro ahora. ¿Por qué vino eso? ¿Por qué? Porque al yo asociarme con personas con otro acento de otro país, mi acento, y estar intentando hablar inglés, mi acento sigue dominicano, pero con un dominicano americano. No, un dominicano que ha viajado. Porque ustedes saben que, al igual usted de Venezuela, como en el caso de Elías, vuelve a Venezuela y ya Elías, la gente se queda, tú no eres de por aquí. ¿Cómo que no? Yo soy de ahí del barrio, yo nací ahí, yo me crié ahí. Habla otra vez. Tú hablas raro. Tú hablas raro. Entonces, se contagia. El problema es que a nosotros nos gusta contagiarnos de lo malo y no de lo bueno. Porque no nos asociamos con Dios, que es ¿qué? Santo.
quiero decir algo más. ¿Cómo logramos la santidad? Número 1, asociándonos con Dios. Así que las personas se han inventado prácticas de espiritualidad para consagrarse a Dios. Y decimos, cada gente tiene su fórmula secreta. Sí, no. Usted le pregunta a cada uno tiene su fórmula secreta. ¿Qué tú haces para estar santo? Y uno dice, bueno, mira, yo lo que hago es que... Bueno, pero eso es dejando de hacerlo más. Estoy hablando de buscar forma de estar con Dios. ¿Me dijiste? Meditación. Oh, yo me voy al monte, allá donde está el río, que escucho los pajaritos, y ahí me quedo meditando. Y otro se queda, wow, tú tienes una vida aburrida. Hay otros que dicen, hey, alábale, que Él vive. Y usted se siente en esa alegría y en el gozo. Y usted dice, este es mi gozo cuando yo escucho esa música, cuando yo escucho el praise team, que se para aquí y dice, aleluya. Y usted dice, oye, pero qué canción. Y usted se emociona y dice, esto está como en poder. Hay otros que se quedan, ¿qué palabra dijo el predicador hoy? Eso es lo que necesitaba. Así que si ustedes le preguntan a la gente de la iglesia, ustedes se van a dar cuenta de algo. Salga del culto y pregúntale, ¿cómo estuvo el culto? Uno le va a decir, estuvo malo. ¿Pero cómo que estuvo malo? ¿Tú no escuchaste ese praise team como cantó? El predicador estuvo malo. Otros dicen, ¿tú escuchaste qué sermón? No me gustó. Los expertos en estudiar esto han descubierto algo. Cada persona tiene algo en particular que le atrae de Dios. Y a eso le llaman, algunos autores le llaman los colores de tu espiritualidad. A otros deciden usar un término, la tela de araña de la espiritualidad, donde se han enfocado diferentes cosas que cada persona son atraídas por la iglesia. Hay gente que le gusta el grupo de oración. Hay gente que le gusta el grupo de la música. Hay otros que vienen a la iglesia por la escuela sabática solamente porque les gusta, no el bochinche, compartir la Biblia y hablar con otros. Hay otros que lo que les gusta es cuando el pastor enseña la Biblia. O cuando hay otros que no les gusta que le enseñen de Biblia, que lo que les gusta es que lo haga reír o que lo maltrate. Sí, maltrate. Son unos pecadores, se van a perder. ¿Sabe? Hay gente que le gusta que nos hablen mal, ¿verdad? Que sea abuso, un bullying espiritual. Y usted se va a dar cuenta de algo, que es verdad que hay personas que vienen a la iglesia y hay gente que se han bautizado por los 10 minutos misioneros. Que usted se queda, los 10 minutos, ¿tú estás seguro? Esos 10 minutos misioneros que lo que nos están siempre peleando. Sí, eso fue lo que me llamó. Porque Dios no tiene un límite de cómo llamarte. Pero hay algo que les voy a decir lo siguiente. Hoy en día las personas se pelean de cómo lograr santidad. Unos dicen, hay que leer más la Biblia. Otros dicen, hay que orar más. Otros dicen, hay que salir a predicar. Todos son buenos, pero le voy a decir lo siguiente. Según como sea usted va a orar diferente. Por ejemplo, hay personas que cuando les gusta orar filosófico. Porque ellos entienden que usando palabrerías bonitas, esa es su manera. Hay otros que dicen, es que yo no sé orar, porque si yo tengo que orar de esa manera, yo no sé orar. Hay otros que solamente quieren estar como, miren, en paz. Porque tiene como un temperamento diferente y de una manera diferente como Dios le habla. Y ese es el problema que a veces tú y yo tenemos cuando nos relacionamos con Dios. Yo espero que la experiencia que Él tuvo sea la mía. No, porque tú no eres Él. Lo que a Él como Dios a Él lo llamó, fue diferente. Como Dios la llamó a ella fue diferente. Díganme un caso en la Biblia, uno solo, que Dios llamó a la persona de la misma manera. No, porque Dios quiere tener una experiencia contigo. Él no quiere tener un clon que repita otra vez lo que repitió con otro. No, Dios quiere. ¿Saben por qué? ¿Saben? Yo creo que Dios hace esto para que tú no limites a Dios. A mí me ha pasado, escúcheme, en una ocasión yo tenía una preocupación grande y yo hice un ayuno
estudié la Biblia y oré. Al final del día, Dios me respondió. Y yo dije, tengo un Dios poderoso, ¿sí o no? Estaba contento. Después me pasó otro problema, no sé después de cuántos años. ¿Y qué yo hice? ¿Y qué pasó? No, de verdad, mira, eso Y yo recuerdo que en esa época mi esposa y yo vimos una película, Narnia, parte 2, donde se expresaba este contexto. Narnia fue un libro cristiano que se hizo en los 50 por Christian Lewis, lo hicieron película en Disney. Y cuando la veíamos, vimos algo que el animal que representaba a Dios le dijo a la niña: ¿quién te dijo a ti que yo tenía que revelarme siempre de la misma manera? ¿Tú me viste el otro día? Sí. Ay, pero Dios, yo esperaba que tú te manifestaras de esta manera. Bueno, no le dice Dios porque no se llama Dios, el león, se llama Ashland. Pero es la idea, es decir, nosotros a veces hemos enfocado a Dios y hemos hecho una fórmula matemática. Hagan siempre lo mismo, así que ya usted no confía en Dios. ¿En quién usted ahora confía? En el método. En el método. Y por lo tanto, cuando falla, usted no critica a Dios. ¿A quién usted critica? El método. Dios no está limitado a un método para revelarte. Pero quiero decirte lo último ahora. ¿Cómo tú y yo conseguimos santidad? Asociándonos con Dios. Y número 2. ¿Cuál es el número 2? Versículo 10. Disciplinándonos. Cualquier práctica espiritual que tú decidas hacer, escúcheme bien. Si tú quieres cantar y tú sientes que cantando himnos, eso te espiritualiza, y esos himnos nunca te reprenden tu vida, tú no te vas a consagrar nunca. Porque vivimos a veces en una época donde queremos escuchar al pastor que nos diga lo que queremos escuchar. Que cuando cantemos las canciones que apoyen nuestros pecados. Que lo que hagamos, que cuando oremos sea para pedirle a Dios, no para que Dios me hable a mí. No para tener comunión con Dios. Y por lo tanto vivimos una vida aparentemente bien con Dios, claro, porque yo nunca dejo que Dios me hable. Por eso es que andamos rápido. Hacemos el folleto, leemos la Biblia, oramos. Ay, Señor, ya cumplí, tengo que irme rápido para el trabajo. Y Dios se queda, pero espérate, ven acá. Señor, estoy rápido, que te quiero decir algo. Señor, que estoy rápido, que llego tarde al trabajo. Y entonces te vas cuando Dios te va a hablar. Él está intentando hablarte, pero tú estás corriendo demasiado. Por lo tanto, el encuentro que tú tienes con Dios no es solamente tú acercarte a Él, sino que también Dios te pueda ¿qué? Hablar y decirte, tengo un mensaje para ti el día de hoy. Señor, pero tú te puedes esperar un ratico más. Yo quiero hablar contigo. ¿Tú me puedes dar unos minutos para hablar? Tú y yo necesitamos aprender a parar un poquito más nuestra agenda de vida y permitir que Dios nos hable. Pero no que nos hable simplemente para felicitarnos, sino que nos hable ¿para qué? Para disciplinarnos. ¿Cuántas veces hay que orar? Ah, no, voy a orar como Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Y David cuántas veces oraba? No, quiero que sean honestos. Yo creo que ustedes se den cuenta de lo que les quiero presentar. Nosotros hemos puesto un catálogo de qué hay que hacer para ser santo. Y cuando vamos a la Biblia no lo vemos. De hecho, decimos, yo mismo soy uno de esos, que para tú tener una mejor santidad tienes que leer la Biblia. ¿Cuánta gente leyeron la Biblia en los tiempos de la Biblia? Nadie, porque la Biblia no era accesible a nadie. A nadie. La Biblia la tenía el sacerdote y el rey y más nadie. La Biblia la gente la leía cuando iba al santuario y el sacerdote leía un versículo y se acabó. Y cuando ya estamos en el tiempo de Jesús, iban a la sinagoga, leían un versículo, que ahí tenían la oportunidad de ver la Biblia, porque la Biblia era muy, muy difícil de conseguirla. No había imprenta, era a mano que se escribía. Y entonces ahí las personas escuchaban la Biblia. Por eso es que la Biblia presenta que se les recomendaba a la gente que fueran diario al santuario a hacer su sacrificio, tanto en la mañana como en la tarde, para que pudieran escuchar la voz de Dios.
Por eso cuando Pablo dice, tú quieres aumentar tu fe, dice el apóstol Pablo, la fe viene ¿por dónde? Y el oír viene por la... Claro, porque ellos no leían, ellos lo que ¿qué? Así que hay personas que dicen, pastor, pero yo no sé leer, ¿cómo me consagro? Pues escúchala, para eso está, ¿verdad que sí? La tecnología hoy en día. La idea es que tú estés en la presencia de Dios y tú le permitas a Dios que te discipline, que te pueda hablar. Así que yo te voy a decir lo siguiente, no importa qué método tú estás usando, no te sientas mal y no dejes que nadie te juzgue por tu método. Daniel oraba 3 veces al día, David no qué. ¿Fue David menos perfecto que él? Ahora le preguntaron a Jesús, ¿y qué Jesús dijo? Oren todas las veces que quieran. Pablo entonces escribió, orad sin cesar. Pablo también escribió, alaben a Dios con júbilo. Lean la Biblia. Pablo habló de todo. Pero ustedes muy bien saben que muchos de ustedes a veces prefieren, cuando están tristes, cuando están amargados, que no tienen mucha fuerza, a veces ponen la música y como que la música lo eleva. Hay otros que cuando escuchan a alguien orando dicen, wow, qué oración de poder. Hay otros que lo que les gusta es escuchar sermones. Lo que te voy a decir es, procura que lo que sea que tú hagas, Dios te hable. Porque cuando Dios te habla, Dios te transforma. Y así el texto entonces dice, buscad, seguid la ¿qué? La paz. ¿Y qué más? Sin la cual, pero ¿sabe lo interesante? Que la santidad Dios te la da por asociarte con Él. No es algo que tú tienes, es lo que el texto quiere decir. No es que tú vas a buscar, que tú te vas a ser santo. Una gente santa, yo aprendí cuando niño, es ser serio, no reírse. Si uno se ríe no es santo. Santidad es estar ¿con quién? Yo te pregunto, ¿estás tú con Cristo? Pues por lo tanto tú puedes decir como Corintios, yo seré un pecador y una pecadora, pero porque yo me asocio con Cristo, yo soy santo. Ustedes leen todas las cartas del Nuevo Testamento y van a decir, os escribo a vosotros santos. Todas son escritas santos, porque el que se asocia con Dios es santo en el nombre de Cristo Jesús. Ojalá que el día de hoy tú puedas decidir, Señor, voy a ser más intencional en asociarme contigo porque yo quiero ser santo, porque yo quiero ver tu gloria y experimentar tu poder. Pongámonos en pie. Dios y Padre que estás en el cielo. Señor, en esta noche, en este día hemos aprendido de la importancia de estar cerca de ti. Hemos aprendido que la única forma que nosotros podemos consagrarnos, tener santidad, es asociarnos contigo, que es el que la tiene. Señor, muchas veces nos quejamos y no nos damos cuenta que parte de todo esto es porque no hemos sido intencional en la manera de buscarte. Hemos buscado de todo, menos hemos buscado de tu presencia. Y el día de hoy, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a ser más intencional en tener un contacto contigo. Y que cuando tú nos disciplines, Señor, que nos gloriemos, no porque nos gusta la disciplina, por lo que estamos pasando el sufrimiento, sino por el resultado que trae la disciplina, que es participar de tu santidad. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, y especialmente el bautismo que ahora vamos a realizar en la playa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.